Bendiciones, hermanos. Vamos a continuar con esta segunda parte y final de la tercera clase, del contenido de la tercera clase que tenemos pendiente de desarrollar. Yo voy a compartir aquí mi pantalla para que podamos guiarnos con la presentación. Y a continuación vamos a estar hablando acerca del profeta Miqueas. Del profeta Miqueas. Miqueas es un nombre que es interesante porque puede ser incluso como una especie de nombre representativo que dice ciertas cosas, porque es una expresión que se puede traducir como ¿quién es como el Señor? ¿Quién como el Señor? Em, que es ya encierra en sí mismo una especie de alabanza, de admiración, de reconocimiento de la grandeza del Señor. Y también se le reconoce a Miqueas por el contenido de su profecía, al igual que el de Amós, como profeta de la justicia social también, un profeta de justicia social. Podríamos decir que uno de los textos claves centrales en la profecía de Miqueas es el que aparece en el capítulo 4, verso 3, donde el profeta dice: Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Esto es una promesa y también una declaración del profeta en relación a ese futuro, un futuro sin guerra, sin violencia, pero siendo gobernado por el Señor y también por su pueblo. El tema de la hegemonía de Israel es un tema clave en la escatología de los profetas, estos profetas posteriores. Eso es algo sumamente interesante que se debe de revisar así, despacito. Hay dentro de este libro una serie de expresiones que apuntan hacia ese futuro donde Dios gobierna, ese futuro donde Dios es el que controla a través de su ungido. Hay un ungido del que ha hablado antes también Isaías con determinados, vamos a decir, como características únicas muy, muy importantes con ese ungido. Por eso es que esa expectativa mesiánica fue creciendo y fue creciendo como esa imagen de la bola de nieve que desciende en la ladera y cada vez se va haciendo más grande. Así fue creciendo la expectativa mesiánica también, y los profetas fueron aportando diferentes elementos en relación al reinado del Mesías, el tipo de rey que va a ser, el resultado del gobierno del Mesías y así. Miqueas no es la excepción y habla, por ejemplo, en el capítulo 4 acerca de la situación de Sión. Recuerden que Sión es el nombre de una colina que quedó finalmente dentro de Jerusalén, pero se usa también como una expresión que abarca toda la descendencia de Israel. Cuando se habla de Sión, la esperanza de Sión, la gloria de Sión, o el dolor, o la vergüenza, o el luto de Sión, o los enemigos de Sión. Y hay una forma todavía un poco más delicada, digamos, cuando los profetas se refieren a la hija de Sión, como algo muy sensible, muy delicado, vulnerable, y que el Señor cuida también con suma delicadeza. Se habla de esa era mesiánica entonces, incluso en Miqueas 5, del verso 1 al 5, se menciona la venida de ese Mesías. Eso es algo bien interesante también que aparece ahí en Miqueas. Vamos a leerlo un momentito, este pasaje acerca de la venida de el Mesías. Yo estoy esperando aquí que abra el programa para poder leerlo. Este pasaje de Miqueas, capítulo, vamos a ver por acá, Miqueas capítulo 5, del verso 1 en adelante. Vamos a leerlo. Voy a leer aquí en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: levanta murallas a tu alrededor, ciudad de guerreros, porque nos han sitiado y con cetro golpearán al juez de Israel en la mejilla. Tú, Belén de Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo,
a los días de la eternidad. El Señor los entregará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y Él será nuestra paz. Y si los asirios vienen, bueno, y ahí empieza a hablar de ese tipo de cosas. Este reinado, la profecía acerca de la venida del Mesías, que se declara aquí en Miqueas. Hay un asunto interesante cuando, recuerdan, en los evangelios, cuando llegaron aquellos sabios del oriente, llegan al palacio con Herodes, y les dice que ellos van buscando al rey de Israel, que tienen la certeza que ha nacido. Entonces, Herodes, confundido, llama a los líderes religiosos de ese tiempo y les pregunta, ¿dónde tiene que nacer el rey de Israel? Y ellos sabían, precisamente por la profecía de Miqueas, en Belén de Efrata. Porque tenían en mente eso, ¿no? Esa esperanza y ese mensaje profético, digamos, de la venida del Mesías. Y luego, en ese mismo capítulo 5, en los pasajes que siguen, se relata el poderío de ese futuro rey de Israel y de Israel mismo, elevado a un estatus de potencia, sin adversarios, debido al respaldo del Señor. Entonces, es una profecía también de aliento y de esperanza en este futuro muy promisorio para el pueblo de Israel, siendo guiado por un rey justo. Los reyes que habían pasado hasta ese momento eran un desastre y parecía que no terminaban de tocar fondo. Uno tras otro, estos reyes eran enemigos de Dios y se convertían siempre en adversarios del pueblo mismo por esa rebeldía. Hay que ubicar a Miqueas también, así como vimos con Amós, en la segunda mitad del siglo VIII, junto a Oseas con Isaías. El caso de Isaías es bien interesante porque si hacemos una comparación entre Isaías capítulo 1, verso 1, y el inicio de Miqueas, también vamos a encontrar que el ministerio de ellos se realiza en el contexto de los mismos reyes. Fíjese lo que dice Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días y aquí aparece Usías, que tiene un ministerio anterior, digamos, luego está Jotam, Acaz y Ezequías. Y en el inicio de la profecía de Miqueas, aparece aquí en el encabezado palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en los días de Jotam, que es uno de los reyes de Isaías, Acaz y Ezequías, estos tres reyes, ¿no? Reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Noten que parece ser que la profecía de Isaías está más dirigida hacia Jerusalén y la profecía de Miqueas es un poco más general hacia el reino del norte en Samaria y hacia el reino del sur con Jerusalén, esas dos ciudades icónicas de cada una de las regiones en las que se dividió el pueblo de Israel. Y entonces vemos que Amós y Oseas, sus mensajes proféticos están dirigidos eh, en la mayor cantidad de veces, dirigidos hacia Israel, hacia el reino del norte. Isaías y Miqueas parecen concentrarse un poco más en Judá, aunque Miqueas también tiene esos lances, ¿no? Ambos profetas, tanto Isaías como Miqueas, en los libros encontramos que hay esos mensajes también para ambas partes en Israel. Y eso es interesante porque el contexto social, político, religioso, sobre todo religioso, era tan diferente en Israel y con el de Judá. Bueno, quiero corregir, no tan diferente, tal vez la diferencia más importante era el hecho de que en Jerusalén, en Judá, estaba el templo y en Samaria no. Pero de ahí las demás prácticas eran básicamente las mismas, ¿no? Adoración de ídolos, seguir el desorden de esos cultos, esas orgías que se hacían, sacrificios humanos, ofrendas en diferentes santuarios paganos y cosas así. Eso ocurría en todo Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. El contexto político entonces no es tan diferente con el contexto de Amós, el que estamos viendo aquí en Miqueas.
Básicamente es el mismo contexto con un asunto interesante y es que ya en este contexto Samaria está siendo asediada por los asirios y eso genera un flujo migratorio hacia Jerusalén, lo que trae la sobrepoblación de Jerusalén que habíamos hablado en el video de la primera parte de la clase, de esta clase. Y eso trae, como estuvimos diciendo, pobreza, violencia, carencia de los servicios básicos, comida, bueno, tantas cosas, ¿no? Ese tema de sobrepoblación, que es lo que nosotros vemos en nuestras ciudades y de alguna manera nos podemos proyectar a las situaciones que se vivían en aquel entonces. La mayoría de ciudades latinoamericanas, y creo que en alrededor del mundo, pero eso es muy, muy visible nosotros que vivimos en Latinoamérica, en la periferia de las ciudades tenemos, fíjense qué contrastes, ¿no? En algunos sectores de la periferia de nuestras ciudades se han ido a vivir los ricachones. Son áreas muy exclusivas, muy bonitas, con una urbanización nítida, así en muy buen estado. Ahí están todos los servicios de agua, luz, seguridad, bueno, muchas cosas. Pero en otros sectores de la periferia de la ciudad son, son asentamientos humanos carentes de todos los servicios, ¿verdad? Paupérrimos, bueno, hay mucha violencia, pandillas, tráfico de drogas. Bueno, en los sectores exclusivos también hay tráfico de drogas, pero ese tipo de situaciones de gente que no tiene una propiedad adecuada para la vivienda dentro de la ciudad, entonces se apodera de los barrancos, de las laderas, de los sitios baldíos y de cosas, construyendo con lo que puede, ¿no? Estos asentamientos humanos donde se ve mucha pobreza, mucha miseria, abuso, prostitución, de pandillas, como estaba diciendo, drogas y un increíble tráfico de cosas, de ilícitos que pasan y en esos asentamientos humanos y que son derivados de la migración. La gente deja el campo y se viene a la ciudad buscando mejores oportunidades y lo que encuentra es más miseria, un asunto de mayor miseria. Eso es algo muy triste que se da. Estas economías en el contexto de Miqueas eran economías muy fuertes, especialmente en Judá, donde se había concentrado mucha riqueza. Se agranda entonces la brecha entre ricos y pobres. Los ricos vivían una vida muy suntuosa, con muchos placeres, beneficios y bueno, mientras los pobres vivían a expensas de los depredadores humanos, de los explotadores, de la violencia, se tenía que sobrevivir muchos a través de la prostitución, de la delincuencia y ese tipo de cosas, ¿no? Toda esa vamos a decir, dinámica social no muy agradable. Entonces hay una tensión social, hay quejas, ¿verdad? Generalmente hay descontento y eso pues lleva a que haya un ambiente, que hubiera un ambiente en Jerusalén no muy agradable para vivir, una sociedad convulsa, dividida, muy dividida, marcada la división por las diferencias del estatus económico, de la religión y esas cosas, ¿no? A los ricos, la prosperidad los llevó constantemente a la corrupción, estuvieron siempre volteados contra el Señor. Y cuando uno lee los profetas, una de las quejas principales es precisamente contra los ricos, esperando que ellos tengan una mejor actitud frente a las necesidades de su pueblo, pero habían cerrado el corazón. Veamos algunas generalidades del libro. Como ya hemos dicho, el nombre Miqueas significa ¿quién como el Señor? Y no es una pregunta, sino es una expresión de confianza, de convicción, de fe, de alegría, ¿quién como el Señor? Su ministerio puede ubicarse justo antes de la caída de Samaria, por eso estamos hablando que son contemporáneos con Isaías. Isaías es uno de los testigos de la caída de Samaria, aunque él está en Jerusalén, pero en ese contexto de vida del profeta es cuando ocurren esos eventos. Por eso estábamos diciendo en una de las clases lo emocionante que pudo haber sido pensar en la posibilidad de que Habacuc y Jeremías se saludaran, se conocieran personalmente, y aquí, por ejemplo, que Miqueas y que Isaías, que compartían el mismo tiempo, la misma época,
se conocieran y se saludaran, ¿no? Eso es algo interesante. Ahora, vamos a decir que no es algo imposible, pero bueno, aquí yo estoy imaginando, no es que la Biblia diga algo como eso, pero hay algunas dificultades para pensarlo. El caso de Miqueas, él es de origen campesino, él no es de las familias, de la aristocracia de la sociedad, sino que él es un campesino que ha venido a cumplir un propósito de parte de Dios a Jerusalén y es entregar ese mensaje. En cambio, Isaías sí es una persona de la ciudad, muy probablemente de la tribu de Judá, es decir, es casi que un príncipe, Isaías. Esas son algunas hipótesis, derivado bueno, esas hipótesis se estriban en el hecho de que Isaías está muy cerca del rey, parece tener acceso directo al rey sin mayores protocolos. También se ve en su profecía, sobre todo en el primer Isaías, que es la época que corresponde al profeta, al personaje, se le ve también en un estatus muy elevado. Por eso fue todavía más chocante la idea de un Isaías de esas esferas y estratos de la sociedad que anduviera semidesnudo, ¿no? Por un mandato del Señor, como una señal de la palabra que el Señor le había encomendado al profeta. Entonces, el origen rural de Miqueas, ¿en qué forma marcaría su ministerio? Déjeme decir un par de ideas. Primero, Miqueas conocía el contexto agrícola, de alguna forma comprendía las situaciones, los sentimientos que se experimentaban en el campo, que experimentaban las personas que habían venido del campo, que vivían todavía en el campo y los que habían migrado a la ciudad, de alguna forma. Aunque probablemente dentro del contexto de la ciudad no se sintiera tan cómodo en el profeta. También se le conoce, como hemos dicho, como el profeta de la justicia social, pero ¿qué entendemos cuando hablamos de justicia social? Bueno, este es un concepto difícil de definir en pocas palabras, pero habrá que decir que la justicia social pretende atender y cuidar las necesidades de todos, exactamente todos las personas que conforman una sociedad, sin privilegios, sin amiguismo, sin nepotismo, sin nada de eso, sino que a todos por igual, en medio de una comunidad. En nuestras ciudades eso es trágico, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestros gobernantes, nuestro sistema de salud en algunos países latinoamericanos no funciona como debería de funcionar. Yo pongo el caso aquí de Guatemala, tenemos muchas carencias en hospitales, centros de salud, clínicas que son públicas. Y lo triste, entre triste, paradójico, y da un poco como también de indignación, el hecho de que cuando un servidor público se enferma, no va a los hospitales públicos, sino que va a los hospitales privados, y se ha sabido en algunos casos que incluso pagan esas cuentas con los fondos del presupuesto público. O se compran seguros de salud, de vida, de atención, etcétera, con el dinero del Estado, y los únicos beneficiados de ese seguro son ellos. Entonces, no podemos hablar de justicia social en ese sentido. Las familias de las personas que trabajan en los ministerios de educación no estudian en escuelas o en institutos públicos, sino que estudian en los mejores establecimientos privados. Entonces, no se ve así como mucha justicia social. La atención a las emergencias y la seguridad es a las personas que tienen mayores recursos y cosas como esas, ¿no? Hay un autor que ha dicho que la justicia es como una serpiente que en nuestros países, ¿no? Que no funciona como debería de funcionar, y entonces es como una serpiente que muerde, pero solamente muerde a los que tienen los pies descalzos, refiriéndose precisamente a los pobres. Y se dicen muchas cosas como esas, ¿no? Hay un chiste de humor negro que se paran los doctores alrededor de la cama del enfermo y le dicen: señor, estamos preocupados, no podemos hacer nada, tiene una enfermedad mortal. Y luego le dicen: usted es pobre. Y cosas como esas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de atender a cada uno de acuerdo a su necesidad
y dedicarle el tiempo y los recursos que debería de tener. Eso es lo que los profetas están diciendo, eso es lo que los profetas están exigiendo del pueblo, que actúen de esa manera, atendiendo principalmente a los más necesitados. Dentro del libro, que es un libro corto pero muy intenso, podríamos hablar de ciclos, hay una especie de ciclos de amenazas y promesas dentro del libro. La primera sección es del capítulo 1 y capítulo 2, donde se habla de las desgracias. Siempre hay una propuesta de desgracias y una propuesta de ventura o de bienestar, vamos a decirlo. Cada una de las series en la redacción del profeta inicia con escuchad, escuchad o escuchen, es lo que menciona el profeta. Fíjense, la primera sección es el capítulo 1 de Miqueas, y empieza precisamente con esta palabra que es escuchen, ¿verdad? Bueno, aquí estoy en la Reina Valera contemporánea. La siguiente sección inicia en el capítulo 3, y vuelve a aparecer la expresión escuchen. Y la última sección que se puede identificar es en el capítulo 6, y vuelve a aparecer nuevamente la expresión escuchen. Es lo que el Señor está pidiendo a su pueblo, ¿no? El famoso Shema de los rabinos, que aparece en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, es Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que es el escucha Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, o uno es, dependiendo de las versiones. Entonces, estas tres secciones que aparecen aquí en Miqueas, todas empiezan con eso, ¿no? El Señor pide a su pueblo que lo oiga. Así como en Amós el Señor pide que lo busquen, ¿no? Que lo busquen, que se vuelvan a Él en obediencia, en arrepentimiento. Aquí en Miqueas les está pidiendo que escuchen, que los escuchen, ¿no? En otro profeta el Señor dice que el pueblo tiene la cerviz, la tiene de hierro, y el corazón lo tiene también de piedra, ¿no? Como bronce, una cosa muy dura, tiene el corazón, entonces, y cerrado, todo como para tener conciencia de lo que el Señor está diciendo. Entonces el Señor empieza a hablarle a través del profeta en estas tres secciones, escuchen, y advierte el Señor, ¿no? El tono del profeta no baja en ese sentido, constantemente está advirtiendo de las desgracias que van a sufrir, pero también anunciando las bendiciones que pueden obtener si se entregan ellos completamente a hacer la voluntad de Dios. El pueblo rebelde, a pesar de esas serias advertencias, no se arrepiente. Y por eso el juicio de Dios se ejecuta, y como estábamos diciendo en Amós, se tiene que interpretar también como un acto de misericordia. Porque si los abandonan sus transgresiones, ellos mismos se van a destruir, ¿verdad? Incluso hacia el final del libro de Miqueas pareciera que el pueblo no ha escuchado todavía. Hoy he escuchado en ese sentido de prestar atención para obedecer, de tomar decisiones en pro de la obediencia, en pro de la restauración y de la justicia. Pareciera que el pueblo no lo hace, ¿verdad? Observen este salmo, es una especie de salmo del profeta en el capítulo 7, del verso 1 en adelante. Dice: yo, Miqueas, soy un miserable y quisiera calmar mi apetito. Ando en busca de uvas o higos, pero no encuentro nada que comer. Ya todo lo han cosechado, ya no hay en este mundo gente buena y que ame a Dios. Esto puede ser una evocación al proceso del rebusco que se tenía que dejar para los pobres. Él se está identificando de esa manera, quiere una uva o algún higo que haya quedado por ahí extraviado durante la cosecha, y que la orden de la ley de Moisés era no repasar los campos, no recoger lo que se caía, porque eso iba a servir para alimentar a los pobres. En el libro de Ruth nosotros vemos que van los segadores en una línea, y atrás de los segadores viene la gente recogiendo espigas y cosas que le iban a servir para alimentarse y que no tenían que pagar. Y no era un robo tampoco. No lo podían hacer delante de los segadores como lo hizo Ruth, pero ahí ya habían otros intereses de voz. Vamos a seguir leyendo. Ya no hay en este mundo gente buena y que ame a Dios. Unos a otros se hacen daño, solo esperan el momento de matarse unos a otros. Ese es el pueblo en general. Violencia, desorden, anarquía, desesperación, frustración, ira. Eso es lo que se ve dentro del pueblo.
Los gobernantes y los jueces exigen dinero para favorecer a los ricos. Los poderosos dicen que quieren y siempre actúan con falsedad. Son unos maestros para hacer lo malo. El más bueno y honrado de ellos es peor que una mata de espinos. Pero ya está cerca el día en que Dios los castigará, tal como anunciaron los profetas. Ese día no sabrán qué hacer. Y se advierte este juicio de parte del Señor. A pesar de eso, siempre hay esperanza. Aquí estoy hacia el final del libro, cuando dice, no hay otro Dios como tú. Son pocos los que quedamos con vida. Recuerden el contexto de Miqueas, están destruyendo y atacando Jerusalén, han destruido ya Samaria, han aniquilado Samaria, han muerto miles de personas y han llevado también mucha gente, la han llevado cautiva, de la que nunca se supo nada y por lo menos no hay un registro histórico y que ya no volvieron a la restauración como sí ocurrió con Jerusalén. Dice, tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. Vuelve a compadecerte de nosotros y arroja todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. Déjanos disfrutar de tu amor y fidelidad, porque así lo prometiste a Abraham, a Jacob y a todos nuestros antepasados. Aquí ya está la expresión del profeta evocando también las antiguas promesas del Señor y su compromiso de ayudar a salir adelante a los israelitas, principalmente a los que vivían en Jerusalén. Hemos hablado en una de las clases anteriores, bueno, hemos dicho algo en cada una de esas clases acerca de la confrontación que hubo de los profetas y los que dirigían el culto, los sacerdotes, y con el pueblo también, que creía tener a Dios entre la bolsa y que ya lo dominaban, solo por el hecho de que quemaban incienso, hacían algunos sacrificios, cumplían con algunas fechas en relación a los sacrificios y pensaban que con eso ya Dios estaba tranquilo. No podían estar más equivocados, porque el Señor se los hizo ver a través de los profetas. En muchas ocasiones, los profetas critican el culto porque se ha convertido en un tranquilizante de conciencias y al mismo tiempo introduce una falsa idea de Dios. Ellos se sentían bien ir al culto, a orar, a hacer sus ritos y luego regresar. Ya se sentían bien. Además, tenían una introducción distorsionada de Dios, porque pensaban que podían dominar a Dios con sus ofrendas, nada más, y que Dios no se iba a meter con ellos, Dios no se iba a meter en su vida privada, y que mientras ellos mantuvieran cierta calidad de ofrendas, porque ya en Malaquías leemos que también el culto se había desvirtuado y la gente estaba haciendo lo que se le daba la gana, y no siguiendo los parámetros que había establecido el Señor. Eso es lo vemos en Malaquías, es un libro corto también, muy intenso en relación precisamente a muchos elementos del culto, empezando desde los sacerdotes, ahí en Malaquías. Pero lo vamos a platicar en la última clase de profetas posteriores, donde vamos a hablar de los profetas del post-exilio y la restauración, y vamos a dar un vistazo al periodo intertestamentario también. Entonces, fíjense, estas mismas personas injustas, adúlteras, opresoras y sanguinarias son las primeras en presentarse al culto, pensando en que el Señor se complace más en los actos de culto que en la justicia y la misericordia. Y ahí es donde llevan el golpe, porque los profetas les hablan que el culto, pues, para el Señor no le interesa, ¿no? De hecho, detesta sus cultos, porque ellos iban a los cultos llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de malicia. Eso es lo que el Señor dice. Al parecer, la tensión comenzó entre Saúl y Samuel por la desobediencia de Saúl. Es el primero de los reyes que vemos que está tenso con los profetas, ¿no? Y entonces Dios dice a través de Samuel, es mejor obedecer que los sacrificios. Imagínense esa declaración, es mejor obedecer que los sacrificios. Bueno, eso lo dice Samuel. Y así empieza a resaltar la contraposición entre la obediencia y la justicia frente a los actos cultuales. Cuando están en extremos, Dios prefiere la obediencia aunque no se hagan los cultos. Claro, al estar ya en obediencia, pues Dios va a motivar para presentar los cultos y entonces serán, en las palabras del salmista, si ustedes me permiten, vamos a leer una parte, la última parte del Salmo 51, donde de una forma poética
el salmista entiende eso. Dice a partir del verso 14, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua proclame tu justicia. Gracias a todo lo que había pasado en el contexto del pecado de David y Betsabé. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aún si yo te ofreciera sacrificios, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Por tu bondad trata bien a Sión, reconstruye a las murallas de Jerusalén. Te agradarás entonces te agradarás con los sacrificios que mereces, ¿verdad? Con los holocaustos y ofrendas del todo quemadas se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. ¿Pero cuándo? Cuando ya haya un buen corazón, cuando haya justicia, entonces el Señor se va a agradar de esos cultos, aunque ese ritual quedó en suspenso debido a la destrucción de los templos, que también vamos a platicar en una de las clases siguientes de los profetas posteriores. Bueno, Amós critica duramente la actitud del pueblo en pasajes que aparecen aquí citados, donde Dios expresa su repudio y su rechazo frente a estas prácticas cultuales vacías y que no tenían ningún sentido para Dios, ¿verdad? El peligro de una falsa piedad era que no entraban en contacto con el verdadero Dios, sino con una imagen idolátrica de Dios, una falsa imagen de Dios, que no era exactamente esa imagen de Dios, la real, sino que ellos la distorsionaban a través de todos sus ritos y esas cosas, ¿no? También Oseas lanza una dura crítica en esos pasajes aquí de Oseas. En Miqueas encontramos detalles interesantes de lo que Dios quiere y pide, esos pasajes famosos de Oseas 6:8. En Isaías el desagrado de Dios se deja ver totalmente en el primer capítulo. ¿Se recuerdan que leímos el primer capítulo y habla de los cultos, habla de una serie de cosas? Incluso llega a decir que Dios no va a escuchar las oraciones. Lo mismo dice Malaquías, que vamos a ver más adelante, y otros pasajes como en Isaías y en los Salmos. Y aquí noten que hay un listado de profetas donde hay características que los profetas mencionan de gente que está en el culto, pero que no está cumpliendo moralmente con el proceso de santidad y la obediencia que Dios quiere. Y las quejas más fuertes van dirigidas hacia el liderazgo, ¿verdad? Como los sacerdotes y otros líderes del pueblo. Eran borrachos, muy ambiciosos, profanaban lo sagrado y la ley, no eran buenos guías para el pueblo, sino que hacían que el pueblo tropezara, se extraviara, rechazan conocer a Dios, es decir, tienen la oportunidad, Dios los llama al arrepentimiento, pero ellos le dan la espalda, se hacen violentos, por eso asesinan, ¿verdad? Principalmente a los inocentes pobres y también a los profetas, a los enviados del Señor, que los matan, ¿no? ¿Se recuerdan que cuando el Señor entró a Jerusalén, entró llorando prácticamente diciéndole, ay Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? Y aquí hay una serie pequeña de características que se menciona acerca de la gente que ofrecía esos cultos. En Miqueas, otro de los pasajes sumamente importante y conocido es el de Miqueas 6:8. Fíjese el contexto de un par de versículos, yo lo tengo aquí también, en Reina Valera contemporánea. Tú, Israel, preguntas, ¿con qué me presentaré ante el Señor? Porque déjame hacer una pausa aquí. Cuando ellos sintieron a los enemigos ya muy cerca y tuvieron miedo, entonces su reacción natural fue buscar al Señor o intentar buscar al Señor, pero no sinceramente. Y los profetas, el Señor a través de los profetas les hace ver que Él se da cuenta que su disque arrepentimiento no era genuino y que ellos seguían en su maldad, pero al verse acechados por esos enemigos tan poderosos, entonces en el miedo empiezan como a querer buscar del Señor, pero en realidad no. Entonces, por eso Miqueas les dice, ellos preguntaban, ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Verdad? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o becerros de un año? Y estas son preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? Un poco exagerado el escenario, pero eso es básicamente lo que ocurría si multiplicamos, aunque no al mismo tiempo, pero multiplicamos la cantidad de animales y cosas que sacrificaban. ¿Acaso debo darle a mi primogénito a cambio de mi rebelión?
le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido. Ellos sí lo hacían, entregar niños a sacrificios humanos, sí lo hacían con otros dioses, ¿no? En Jeremías el Señor le dice, ustedes fueron a sacrificar a sus hijos a Moloch, al dios, ese era parte del ritual, y él dice, eso ni siquiera me pasó a mí en la mente, yo nunca les hubiera pedido eso, ¿verdad? Entonces le dice al hombre, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. ¿Qué es lo que hay? Dos puntos, ¿verdad? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarse delante del Señor. Eso es lo que Dios pide del pueblo. Hacer justicia, el hebreo es mishpat, que tiene que ver con un trato justo, con rectitud. Amar la misericordia, que es gesed, que tiene que ver con las pasiones, con los sentimientos y las pasiones positivas, buenas del ser humano. La misericordia, el amor, la gracia, el cariño, todo eso implica gesed y ser humilde y modesto delante del Señor. Saná. Esta palabra se usa también para cuando se quebraba la caña de trigo o se doblaba, que implica el estar encorvado o doblado, pero es una imagen metafórica también de la humillación, de la sencillez, esa sección. Entonces, eso es lo que Dios quiere, una vida recta, una vida de gesed, una vida de amor, de misericordia, de bondad, de fidelidad, que eso es gesed, y también en medio de todo eso andar humildemente delante del Señor y también delante de nuestro prójimo. Si eso es lo que el Señor espera de su pueblo, lo de Miqueas 6:8, Mishpat, que es la justicia, Gesed, que es la misericordia, y Tzaná, que es andar humildemente, los profetas, a través de los profetas nos podemos hacer estas preguntas. Entonces, ¿dónde queda el ritual? Porque aquí en los profetas Dios no pide sangre, no pide ovejas, no pide cabras. El pueblo se lo hubiera podido dar, de hecho se lo daba, pero Dios dice, no quiero eso, quiero su corazón, quiero que obedezcan, quiero que caminen por la ruta que ha mostrado mi palabra. Eso es lo que quiero que hagan. Bueno, el pueblo tenía que decidir. Si era así, entonces ¿dónde quedaban las ofrendas? Dios no les dice muchas veces a través de los profetas que Él no se impresiona con lo que el pueblo presenta, porque Él conoce todo, ¿verdad? Y entonces en lugar de ofrendas, insiste en el mensaje, no me traigan ofrendas, mejor tráiganme su corazón, mejor traigan la obediencia. ¿Dónde quedan los santuarios, los lugares de adoración, si lo que Dios pide es obediencia, misericordia y justicia y humildad? Eso es lo que el Señor está pidiendo. Entonces, en este contexto, los profetas están diciendo que de algún modo Dios empieza a rechazar ese ceremonial y que prefiere que la gente sea más honesta, más grata, más recta y justa en sus tratos en general, desde cualquier ámbito social o estrato social en el que se encuentre, porque hay una palabra dirigida a los ricos, otra palabra dirigida a los pobres, una palabra dirigida a los sacerdotes, a los príncipes, incluso a otros profetas, como en Oseas capítulo 4, a otros profetas y sacerdotes, como se enfrentan estos profetas, el caso de Jeremías, que incluso fue abofeteado por uno de esos profetas y cosas como esas. Bueno, pues de estos temas vamos a continuar hablando en las siguientes clases que aún tenemos pendiente para concluir este curso. Un gran abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Bendiciones.